Bienvenidos al tema metabolismo y necesidades nutricionales. Vamos a ir rápidamente a hablar algunos puntos fundamentales de esta clase. Sí, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando entonces de todas esas transformaciones que sufren esas moléculas o que ocurren en esas moléculas que consumimos como nutrientes y llegan luego entonces a nuestro tejido, a nuestra sangre, ¿sí? A través de una serie de procesos. La verdad es que es un proceso muy complejo. En las diapositivas, por supuesto, van a encontrar información más detallada y acá, para no extender tanto la clase, voy entonces a mencionar solamente algunos puntos. Algo bien importante como de tener de base, ¿no? Se refiere a este metabolismo básico o basal, en que se refiere a esas necesidades mínimas para mantener entonces nuestro organismo en funcionamiento. Por ejemplo, cuando estamos dormidos, no estamos realizando ninguna actividad física, hay un esfuerzo, creemos que no está pasando nada. No, todo está pasando. De hecho, en las noches, por eso es tan importante también el sueño, porque ocurren procesos de reparación de nuestro cuerpo. No solamente es el descanso de la mente y del cuerpo luego de las actividades, sino que se activan ciertos procesos de recuperación justamente para mantener, digamos que la maquinaria está en mantenimiento en ese momento. ¿Sí? Y para realizar esas actividades vitales se necesita energía, ¿no? Para poder realizar todas estas actividades. Cuando hablamos de digestión, nos referimos entonces más específicamente a esa transformación, esa degradación, porque ya habíamos hablado de esas macromoléculas, ¿cierto? Carbohidratos, proteínas, lípidos, moléculas grandes que van a ir siendo fragmentadas o hidrolizadas por las enzimas específicas para cada uno de esos sustratos o moléculas, y entonces esto va a comenzar ese proceso de transformación química de esas moléculas para poder ser absorbidas, digeridas y aprovechadas en nuestro organismo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de digestión, estamos mencionando procesos que implican transformaciones físicas como químicas, ¿no? Cuando se refiere a físico, se implica llevar esas partículas grandes de un alimento, un bocado, un mordisco, a través de la masticación, o sea, físicamente nosotros vamos desintegrando todo ese alimento hasta porciones o fracciones más pequeñas de partículas que va a ser, mientras más pequeñas, mejor van a ser aprovechadas, ¿ok? Porque va a ser mucho más fácil. Recordemos que vamos de lo complejo a lo elemental, ¿no? Al nivel celular. Entonces, para darse todo ese proceso, también este proceso físico es importante. Y luego viene el proceso químico que involucra entonces esa degradación de esas moléculas grandes a moléculas elementales o de menor tamaño. Poniéndoles acá el ejemplo de los almidones o de las proteínas que están formadas, son largas cadenas de aminoácidos, por ejemplo. Y acá, en esta sección, en las diapositivas, ustedes tienen como todo el recorrido, ¿no? El paso a paso de lo que va ocurriendo en el proceso desde que el alimento está en contacto en nuestra boca, con nuestra saliva, hasta el momento de la absorción de los nutrientes. Sin embargo, para no extender tanto este video y como no es objetivo de esta clase que ustedes memoricen estos pasos o este proceso paso a paso, pero sí los invito a que lean y relean las diapositivas en caso de que sea necesario, porque es muy bonito entender lo que ocurre en nuestro cuerpo, y cuando nosotros somos conscientes entendemos la importancia de ciertas etapas y procuramos entonces que se den de la mejor manera. Ahora, acá solamente quisiera rescatar para que veamos parte de la importancia de las enzimas en estos procesos digestivos. En el caso de la boca, comenzamos allí con la amilasa que está en nuestra saliva, y ya recordemos que incluso por la nomenclatura de las enzimas, con algunas excepciones por supuesto,
pero su nombre nos dice por dónde va esas moléculas en las que ella actúa. Entonces ya amilasa ya me está diciendo que almidón, ¿cierto? Entonces comienza a procesar, a hidrolizar, a cortar esas grandes cadenas de almidón en glucosa. En etapas siguientes, aquí estoy saltando mucho, ¿ok? Voy a mostrar solamente algunos en los que están en amarillo, las enzimas, en este caso, con el jugo gástrico, que están estas enzimas, la pepsina y la renina, que son enzimas proteolíticas, es decir, que actúan sobre las proteínas. Entonces recordemos esa molécula grande, enrolladas de proteínas formadas por cadenas muy largas de aminoácidos, que el aminoácido se va a aprovechar en el metabolismo solito, ¿no? Y esas combinaciones que van entrando, los que son esenciales y los no esenciales, en las cantidades que se requieren, pero no entra la molécula completa de proteína, sino ya, digamos, en su forma más elemental, ¿ok? Aquí entonces podemos identificar estas enzimas proteolíticas. Más adelante, bueno, las sales biliares, que no son proteínas, pero sí tienen una importancia en un proceso de emulsión, ¿sí? Formando con las grasas para también poder absorber ciertos nutrientes, y en el caso del páncreas, por eso también es tan importante, un órgano tan importante y fundamental para la salud general. Se tiene entonces endopeptidasas, y ya de estas endopéptidos, péptidos son formaciones, digamos, como intermedias de aminoácidos. La proteína es mucho más grande, el péptido es más pequeño, como que sí, le faltan muchas más cadenas de aminoácidos para convertirse en proteína. Tripsina, quimiotripsina, estas actúan sobre las proteínas. Amilasa pancreática sobre el almidón y la lipasa pancreática en los lípidos. Entonces vemos aquí cómo todas esas moléculas que nosotros, esos nutrientes que nosotros estamos garantizando en el alimento y son consumidos, cómo cada uno va a ir tomando su proceso, y por eso es que son tan importantes las enzimas, y por eso es también importante también mantener un estado de salud óptimo para que todos estos niveles estén en sus óptimas condiciones. Y algo bien importante que les quería rescatar acá con esta imagen sobre todo, es que a nivel de intestino, lo que se observa como que pudiese ser una superficie lisa es realmente un área en la que se pueden conocer como las vellosidades o microvellosidades intestinales. Creo que es la siguiente diapositiva, me adelanté un poquito en esto, pero es importante porque también depende, siempre seguramente has escuchado la salud de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal. La salud del intestino depende de si nuestro intestino está grueso y delgado, están sanos, va a depender o va a influir directamente en la absorción de los nutrientes. Entonces no hacemos nada con que unas cosas estén bien y otras no estén bien. Todo debe funcionar, ¿no? Como que la maquinaria completa debe funcionar. Aquí en amarillo también otras de estas importantes enzimas. Y aquí era lo que les mencionaba, que esta es una imagen como microscópica de un corte del intestino, en donde podrían ver entonces esas vellosidades, intestinales, que es un área en la cual allí es donde se da el proceso de absorción. Por eso en condiciones como la celiaquía, en la que hay una afección directa incluso se puede observar necrosidad del intestino, esto afecta muchísimo, el efecto no es directo, sino que se observa en un decrecimiento en el crecimiento o una pérdida de peso, en algunas otras consecuencias que están relacionadas con la malnutrición o la desnutrición, pero es por un efecto de que el intestino, al no estar sano, no se da la absorción de nutrientes como se debe dar. Entonces esto nos muestra también la importancia de la salud de nuestro intestino, ¿sí?
Bueno, acá algo que les quería comentar es cuando se menciona esta parte de que el alimento que no se haya digerido o absorbido, en este caso en el intestino grueso, salté muchísimo si se dan cuenta. Cuando vayan viendo las diapositivas se van a dar cuenta que salté mucha información porque justamente quiero darles aquí algo más puntual. Sí, pero rescatando esto, de que lo que no se haya digerido y absorbido en el intestino delgado, perdón, pasa al intestino grueso. ¿Por qué quería comentarles esto? Porque aquí ocurre cuando hay personas que tienen deficiencias de enzimas, cuando hay cierta intolerancia, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, y hay otro tipo de alimentos que dice yo soy sensible, por ejemplo, a las leguminosas, a los granos, me inflamo, me caen mal, tengo problemas con el colon, el intestino grueso. En este caso, entonces, ¿qué ocurre? Que esa irritación, esa molestia ocurre porque como no se dio la digestión donde se debía dar, pasan esas moléculas de gran tamaño porque no se pudieron hidrolizar y preparar para su absorción. Entonces, cuando pasan de gran tamaño, ahí no se pueden dar estos procesos normalmente y los productos que se generan de ese tratar de transformar esas moléculas son entonces ácidos grasos de cadena larga o mediana, hay formación de gases que entonces generan esa irritación, ¿no? Que puede ir desde malestar hasta diarrea, por ejemplo. Entonces, esto es parte de, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que no se está dando el proceso donde se debe dar por una deficiencia de enzimas que debieron estar allí y no están ausentes y por eso entonces este alimento está pasando directo sin ser procesado al intestino grueso y causa ese malestar. Y fíjense que en el intestino grueso ya las enzimas no tienen tanta importancia en sí, ¿no? ¿En qué sentido? De que no hay producción directa, ¿no? Sino que aquí, digamos, el turno lo toman entonces bacterias que también tienen, cada uno tiene su función, ¿no? Vamos haciendo, vamos preparando y yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto porque es una máquina muy eficiente. Sí, máquina digo por mencionar algo que tiene procesos y funciona muy bien. Entonces, en el caso de esto, los microorganismos también producen enzimas. Entonces hay la actividad directa del microorganismo y la actividad de las enzimas. Y esto, bueno, forma parte también de la importancia de un intestino sano o una flora, digamos, microbiota intestinal saludable. En el caso acá, bueno, como para concluir un poco acá, todo lo que son los procesos de asimilación, digestión, incluso síntesis de algunas vitaminas, algunas moléculas que son importantes también para el mantenimiento de la salud y luego entonces que ya todo esto está como en su lugar, entonces son transportadas a través de la sangre y llegan a el tejido, a los órganos, a los sitios del cuerpo donde se necesitan. Bien, ahora hablemos un poquito de estas condiciones que nosotros, ya sabiendo cuáles son los alimentos y cuáles son las mejores opciones, y cuáles son los problemas, ¿no? ¿Por qué entonces ahora teniendo tanto conocimiento nosotros seguimos cometiendo prácticas que nos llevan a no contar con una buena salud en general? Entonces, esto se traduce en que hay un desequilibrio, ¿ok? Que si yo estoy consumiendo calorías, o sea que en la balanza no está equilibrada, sino yo estoy consumiendo calorías que no voy a gastar, ¿sí? Que no están solamente las que utiliza mi cuerpo para mantenerme viva, pero no tengo actividad física. Entonces, bueno, él dice, aquí hay exceso, vamos a guardar para cuando haga falta. Pero en ese vamos a guardar para cuando haga falta son estos depósitos que justamente alteran las condiciones de salud. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud a través de la dieta? Siempre tenemos esto, de hecho en clase muchas veces me decían, pero entonces no vamos a merendar más nunca un cafecito con leche con una tortita. No, es que no, nadie ha dicho y eso no está en ningún libro. Usted no puede nunca más merendar un café con leche con torta, no. ¿Qué ocurre? Que si esa es tu merienda todos los días, ahora te pregunto yo, ¿cómo crees que va a ser tu condición de salud? Entonces, equilibrio en todo esto, ¿no? Por eso muestro esta imagen. Entonces, es como ver que tú debes sacrificar
esto que es lo que más deseas por esto. Pero cuando tú comprendes también todos los beneficios que te da el consumir con más frecuencia esto, puedes darte tu gustito esporádico y eso no va a alterar tu condición de salud. Les menciono esto lo podemos comentar en clase. Esto fue un documental que hizo esta persona comiendo en McDonald's las 3 comidas durante un mes. Iba, es un documental, bueno, él iba documentando la manera como se sentía, el peso que ganaba, le tomaban tensión arterial, todo esto. La verdad es que tal vez como su objetivo era llamar la atención de las personas para ver el impacto, ¿no?, en poco tiempo de un consumo masivo de este tipo de alimentos. No era una vez a la semana, eran las 3 comidas, las hacía en esta cadena de alimentos, pero también poniendo en riesgo su vida, ¿no? Entonces, si sabemos que esto es así, ¿por qué no incorporamos entonces mejores prácticas, ¿sí? Como estar bien hidratados, tener un estilo de vida activo, que la actividad tuya es diferente a la mía, cada quien elige lo que desea hacer, pero es importante moverse y cada vez hay más evidencia incluso que el ejercicio debe ser de moderado a intenso. Hay mayores beneficios cuando se hace de esa manera. Y no es solamente una caminata pasiva comentando, por ejemplo, voy con mi amiga y vamos hablando de la vida. No, debe ser un ritmo que te exija, hay una exigencia aeróbica y anaeróbica, ¿sí? De oxígeno, de acelerar metabolismo y acelerar entonces el consumo de esas calorías, activar ciertos procesos para generar ese beneficio. Aquí les pongo este relojito porque siempre es bueno tener estos hábitos, ¿no?, de las comidas o las meriendas a ciertas horas para cuidar también tu salud. Y bueno, menos de lo que ya sabemos que es menos recomendado y más de frutas, hortalizas, buenas fuentes de grasas como oliva, aguacates, por ejemplo, semillas, frutos secos y otras fuentes. Mucho más. ¿A qué me refiero? A que cada vez hay más evidencia también de que es importante mantener todo un sistema incluso, digamos, de bienestar psicológico. Es decir, haz cosas que te diviertan, que te hagan sentir bien, porque es que hay una conexión directa, no es algo que tiene que ver con un tema holístico o de otro tipo. La ciencia lo demuestra, hay neuronas en nuestro sistema digestivo, no es solamente en el cerebro. Entonces, hay emociones, de hecho se conoce que muchas enfermedades que tienen que ver con trastornos psicológicos se originan por problemas o desbalances nutricionales. Entonces, aquí es información importante para nosotros conocer y mejorar. Bien, y también es muy importante que hablemos de la ración, es decir, esa cantidad de alimento que ponemos en el producto, en el plato, en el restaurante. Acá en esta imagen hay algunos ejemplos, pero esto nos lleva a recordar, cuando hablábamos incluso de los almidones, el problema no es el almidón, sino su exceso y cómo está acompañada esa fuente, por ejemplo, papa o yuca, que hay fuentes de proteína, hay vegetales en suficiente cantidad, entre otros. También un aspecto bien importante que para hablar en esta clase es la estrategia pública sobre nutrición. Son esas decisiones que vienen del Estado para suplir alguna necesidad que podría convertirse incluso en salud pública, ¿no?, en un problema de salud pública. En el caso de la sal, se agregó el yodo hace muchísimos años porque había una alta incidencia de problemas por su deficiencia, bocio, problemas de tiroides. Entonces se utilizó como vehículo la sal, siendo entonces un producto consumido ampliamente y fácilmente, digamos, aplicado como vehículo de ese mineral. En el caso de las harinas de maíz precocidas, también enriquecidas con vitaminas, minerales, vitaminas del grupo B, porque justamente estos granos también
pierden algunos de sus nutrientes durante el proceso de fabricación, porque hay procesos de fricción, de molienda, hay procesos térmicos en los que ya sabemos que estos minerales y vitaminas se pueden perder, y además por ser también un consumo que forma parte básico de la dieta del venezolano. Otro ejemplo podría ser, no sé si todos será familiar para todos, sobre todo quienes somos más grandecitos, ¿sí? Alimentos como el Lactobisoid, que está destinado a niños en edad escolar, que tenía suficientes también carbohidratos para dar energía, para suplir esa necesidad energética y de proteínas en el caso de los niños. Otros ejemplos, la fortificación de la leche en polvo completa con vitamina A y D, fortificación obligatoria de la harina de trigo. Ahora pasamos a este tema de la salud. Entonces, recordando lo que dijo hace muchísimo tiempo Hipócrates, no fue exactamente esto, pero eso se ha mostrado de esta manera más sencilla, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y esto nos lleva a hablar acerca de alimentos funcionales. ¿Qué es importante? Aquí, para no extenderme mucho, tienen la información en las diapositivas. Estamos hablando de alimentos, no son suplementos, son alimentos que, además de ser, por supuesto, vehículos de nutrientes, como deben serlo todos los alimentos, tienen compuestos bioactivos que tienen un efecto demostrado por la ciencia que da un beneficio a la salud. Entonces, en este caso, esos compuestos bioactivos, ¿quiénes podrían ser? Carotenoides, isoflavonas, polifenoles, ácidos grasos omega 3, fibra, incluso calcio, algunas vitaminas, que en su consumo frecuente de ese alimento, por ejemplo, el ajo, tiene entonces compuestos bioactivos en los que el consumo frecuente de él va entonces a tener un impacto positivo en ciertas condiciones de salud, en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, nunca podemos hablar de que los alimentos curan enfermedades. Esto no es cierto y no es una información que esté avalada por la ciencia. ¿Qué es importante tomar en cuenta cuando hablamos de alimentos funcionales? Que el efecto funcional, y ojo, no vayan a confundirlo con tecnofuncional, por eso tiene el tecno, que es esa aplicación tecnológica, gelificación, viscosidad, formación de espuma. En este caso, ese efecto funcional debe ser comprobado científicamente. ¿Cómo? Bueno, debe tener entonces evidencia científica, es decir, debe haber suficientes resultados de investigaciones que asocien entonces el consumo frecuente de ese alimento con beneficios en parámetros específicos, ¿ok? Demostrada la bioactividad del compuesto, es decir, que el responsable es ese compuesto específico que da el efecto positivo en, por ejemplo, niveles de colesterol en sangre, por mencionar un ejemplo. Y estar comprobados también por exámenes clínicos, no solamente a prueba de laboratorios, a nivel de análisis de alimentos, por ejemplo, con capacidad antioxidante o in vitro, debe haber sido probado en pacientes y poder tener entonces todo un análisis epidemiológico del el efecto de ese compuesto bioactivo. Ahora, esto es algo que encontramos mucho en internet, superalimentos, y lo escuchamos mucho. El cacao, un superalimento, tal cosa, un superalimento. Ahora yo pregunto, ¿a qué se refiere un superalimento? ¿Qué significa? Porque superalimento no está definido. El concepto de alimento funcional sí existe, está delimitado, ¿ok? Entonces, este superalimento es una manera de atraer la atención al consumo de ciertos alimentos que tienen beneficios, pero es más como marketing y moda, ¿ok? No hay un fundamento científico. ¿Qué lo hace súper? ¿Súper qué? ¿Para qué? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué cantidad de consumo? ¿Sí? ¿Cuál es la información específica? Entonces, pregunto también, ¿puede un solo alimento cubrir las necesidades nutricionales de nuestro organismo? Esto es algo también que he leído. ¿Tal alimento es suficiente para o da toda la energía y los nutrientes suficientes para gozar de buena salud? Si así fuese, entonces no existiera variedad
de alimentos y la naturaleza no nos diera todas esas oportunidades que tenemos para nutrirnos. Ahora, ¿curan enfermedades? Ya ustedes saben la respuesta. Ningún alimento cura una enfermedad. Mejora las condiciones de salud, ayuda en la prevención de enfermedades, pero no se pueden atribuir efectos curativos directos a un alimento. Ahora, basándonos en este tema tan interesante, la evaluación en este caso va a ser de un ensayo. Vamos a trabajar como base fundamental en la alimentación actual, estilo de vida y la salud. Cada quien va a direccionarlo a su manera, por supuesto, tiene que estar fundamentado en información para dar luego su opinión. De todas maneras, les voy a dar información más específica para elaborar su ensayo en el aula virtual y como siempre, nos vemos en clase.